Bien, eh, en este video em, les voy a explicar cómo instalar, implementar y posteriormente utilizar el API de NG Bootstrap. Em, si ustedes creen que es el típico video donde se va a utilizar código como el que está en los demos, déjame comentarte que no lo vamos a usar de esta manera. O sea, no vamos a usar la típica implementación de NG Bootstrap. Vamos a utilizar el API, de acuerdo, por lo que vamos a prescindir de utilizar todo este tipo de etiquetas, ya que todo lo vamos a manejar del lado del TS, en el componente donde sea que lo vayamos a implementar. Así que olvídate de que vamos a utilizar esto que estás viendo aquí. Nosotros nos vamos a enfocar en el API. Entonces, este video va a tratar particularmente de los modales, ya que es el ejercicio que estábamos haciendo originalmente. Bueno, en mi caso yo voy a hacer la instalación completa de NG Bootstrap, por si alguien de ustedes, alguien que esté viendo el video posteriormente quiere utilizar ya toda la librería. Bueno, pues lo puede hacer sin ningún problema. O bien pueden instalar únicamente la parte del modal, que es el ngv modal de Bootstrap. También está disponible, es decir, pueden utilizar únicamente esa parte de los modales si es que es con lo que quieren trabajar. La documentación ahí viene ya completa para que puedan hacer la implementación. Nosotros vamos a hacer uso de algunas de las cosas que vienen aquí. De hecho, por ahí vienen algunas propiedades que se usan en la configuración a la hora de levantar un modal, que son estas que están aquí. También la manera en la que se levanta, por aquí viene, aquí también está, nada más que es un poquito diferente. Y en fin, nosotros nos vamos a enfocar en esto, en el API, ¿de acuerdo? Son los métodos que vamos a estar utilizando, especialmente este que está aquí de close. Y bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es en nuestra consola necesitamos hacer la instalación de Bootstrap, de NG Bootstrap. De acuerdo, no lo confundan con Bootstrap. Estamos hablando específicamente de NG Bootstrap, que es la implementación para Angular. Entonces, yo voy a copiar este npm install que está aquí en la documentación. Lo voy a pegar, pero yo voy a hacer una instalación de una versión en particular, que es creo que es la 4. Creo que es la 4.1.2. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Y bueno, en lo que se instala, les platico. Porque esta versión, yo no suelo utilizar NG Bootstrap o algo similar a Material en mis proyectos, salvo que sean cosas muy particulares. Ahí sí instalo lo que sea que voy a utilizar. Por ejemplo, si en mi caso yo quisiera utilizar un time picker, y me gusta o me están pidiendo que ese time picker que se tenga que implementar sea el de NG Bootstrap, pues ya me iría yo directamente a la API, escojo importo ese módulo y me pongo a trabajar únicamente con él. De esta manera evito robustecer la aplicación y meter cosas que a final de cuentas no voy a utilizar. Entonces, parece ser que se instaló la versión que necesito. Vamos a checar en nuestro package.json. Efectivamente tenemos ahí la versión 4.1.2 de NG Bootstrap. Actualmente creo que la versión más nueva es la 6 y algo, no estoy seguro honestamente. Como les digo, no sigo el hilo yo de este framework y de esta librería, perdón. Y pues bueno, no tengo ni idea, pero esta es la versión en la que de alguna manera creo que manejo mejor, que conozco bien. Aparte, estuve leyendo que esta nueva versión de NG Bootstrap está teniendo algunos conflictos con las versiones nuevas de Angular. Entonces me voy a saltar todo ese tipo de cosas tediosas de hacer funcionar la librería con Angular, etcétera,
y me voy a ir directamente con esta que sé que no tengo problemas. Así que no hay tanta diferencia, a fin de cuentas todo va a funcionar lo mismo, te va a funcionar igual si usas la nueva versión o si usas la 4, es exactamente lo mismo, estamos trabajando con el API. Bien, entonces, aparte de instalar ng Bootstrap, yo voy a agregar o a instalar un schematic. Para los que no sepan lo que es un schematic es, digamos, como una especie de conjunto de reglas para un proyecto en particular, reglas, configuraciones, para que, por ejemplo, en este caso que yo voy a instalar los schematics de ng Bootstrap schematics, al hacer yo esto, les voy a poner un ejemplo. Voy a abrir el angular.json, vamos a buscar los estilos, aquí están los estilos, creo que por ahí debe haber otro, sí. Si se fijan, normalmente cuando ustedes instalan ng Bootstrap hay que agregar manualmente la hoja de estilos, entre otras cosas. Entonces, a la hora de nosotros agregar los schematics, todas esas configuraciones, todas esas reglas para que funcione en este caso en Bootstrap se instalan o se configuran automáticamente. Ok, si se fijan ahí, el schematic de ng Bootstrap ya se instaló, más bien se está instalando todavía. Aquí ya deberíamos de empezar a ver algunos cambios. Vamos a checar si ya no, miren, ya nos agregó aquí el input de el CSS de Bootstrap. O sea, está haciendo este tipo de cosas, está haciendo otras más que honestamente desconozco que hará, pero nos va a ayudar a que nuestro ng Bootstrap funcione ya sin problemas. Vamos a quitarnos ya esos detalles de que este módulo no me funciona o que me marca errores en consola. Con el schematics todo debería de funcionar sin ningún problema. Entonces ya tenemos instalado ng Bootstrap, ya tenemos instalado los schematics, ya no deberíamos de tener problema para seguir configurando nuestro ng Bootstrap. Dice que lo segundo que hay que hacer es hacer la importación en nuestro módulo. Voy a cerrar en nuestro módulo y aquí lo tenemos, ya lo agregó, está agregado automáticamente, ya no deberíamos de tener problema. Dice que aquí en los imports, aquí lo tenemos en for root para que esté disponible en toda la aplicación. Y como les comentaba, acá en la librería, en el API del ngv modal, que es el puro modal, si se fijan, aquí estamos agregando el puro modal, que bien podríamos nosotros agregarlo también aquí. O sea, en vez de ngv module podríamos agregar solamente el modal. Yo lo voy a dejar todo completo, es decir, toda la librería la voy a dejar agregada, para que si ustedes quieren seguir de largo con la aplicación que estamos configurando, no tengan problema a la hora de usar ng Bootstrap. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita. En teoría ya no deberíamos de tener problema con nuestro con nuestro ng Bootstrap. Y lo que seguiría, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros ahorita ya tenemos un modal que habíamos visto en los videos anteriores, que está funcional. Ya vimos el tema de Content Projection, lo de este otro tema de transclusión, el transclusion. Y bueno, pues son temas que les recomendé que leyeran o investigaran aparte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita nosotros? Vamos a crear un segundo botón que nos levante un modal desde Bootstrap con el API de Bootstrap. Lo van a ver un poco diferente, de hecho bastante diferente, porque lo que nosotros vamos a hacer es trabajar únicamente con el modal. O sea, no va a haber un botón de cerrar ni nada por el estilo, es el API por sí solo. Nosotros nos vamos a encargar de agregar el botón de cerrar y mediante el API darle la instrucción de cerrar. Entonces, para esto, antes de continuar, voy a crear un componente ngGenerate component que se llame Bootstrap Content Modal.
Lo que vamos a hacer es que utilizando el API de ngBootstrap vamos a incrustar o a embeber un componente directamente desde el API, es decir, no vamos a usar etiquetas. A lo que voy es a lo siguiente: nosotros tenemos por ejemplo aquí el app.component, aquí tenemos su template, no vamos a meter nada de etiquetas aquí. Lo único que nosotros vamos a agregar va a ser un botón que diga Bootstrap Modal, y aquí vamos a ponerle Bootstrap Modal. Eso es lo único que vamos a hacer nosotros aquí en el template. No vamos a agregar etiquetas de Bootstrap ni nada por el estilo. Eso es lo único que vamos a tener. Entonces, este ya lo podemos cerrar por ahora. Nada más voy a grabar el nombre del método que definimos aquí, y voy a agregar aquí un comentario que diga Bootstrap Modal. Siempre me equivoco con el nombre este de Bootstrap, pero bueno. Entonces vamos a definir ese modal, y aquí vamos a crear esa implementación de nuestro modal. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a importar ngb modal from @ngbootstrap. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya tenemos ahí importado el componente, el módulo de nuestro modal, y lo que vamos a crear es lo siguiente: vamos a definir un constructor, que por cierto no lo tenemos creado aquí en nuestro app component, y vamos a crear una propiedad privada que se llame ngb modal ref de tipo ngb modal. Esa va a ser la instancia a nuestro ngb modal. Con ese vamos a empezar a trabajar. Entonces nosotros ya podemos guardar un poco los cambios. No deberíamos de tener ningún error ahorita en consola, ni en la terminal, ni nada por el estilo. Todo debería estar funcionando sin problemas. Entonces, en nuestro método, lo primero que vamos a hacer nosotros es crear una constante que se llame opts de options, y vamos a definir un objeto por ahora vacío. ¿Okay? Y luego vamos a empezar a utilizar el API. Vamos a decirle algo tipo this.ngbmodalref.open. Este es uno de los métodos que nosotros podemos ver acá en la documentación del API, en donde podemos meter o agregar dos parámetros. El primero es el content, y tenemos un options. El content puede ser cualquier tipo, y el options es una interfase, es decir, es un tipo de dato ngb modal options. Nada más por mera curiosidad, vamos a ver qué tipo de objeto es el que nos permite, o más bien el tipo de objeto, o sea, las propiedades que nos permite agregar este options. Voy a presionar la tecla de control y le voy a dar clic al método de open. Esto me va a abrir ese método, y vamos a ver lo que vimos en la documentación: el content tipo any y el options del tipo ngb modal options. Nótese que este options, gracias a ese signo de interrogación, nos está diciendo que puede ser opcional. El único parámetro obligatorio es el content. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es saber qué opciones le podemos pasar aquí. Así que vamos a hacer lo siguiente: vamos a presionar control y le vamos a dar clic en ngb modal options. Esto nos va a abrir la interfase, el interface de ese tipo de dato que nosotros incluso también podríamos crear, y nos encontramos con que nos permite, por ejemplo, una propiedad con este nombre, otro con este de backdrop, un método que se llama beforedismiss, entre muchos otros que están aquí, cada uno con su respectiva descripción, para que podamos saber qué es lo que podemos hacer con cada uno de ellos. Si se fijan,
nosotros tenemos aquí algo interesante. Por ejemplo, este que dice tamaño, el size, puede ser small o puede ser large. O sea, podemos decirle si el modal va a ser grande o si va a ser chico. Aquí tenemos otro bastante interesante también. Dice que es un custom class que le agrega al modal. Eso quiere decir que yo puedo copiar ese nombre y crear algo como esto. My custom class. Ok. Ahora, vamos a dejar por ahora este tema de las opciones. Lo estoy haciendo así para que ustedes también aprendan cómo es que pueden, digamos, navegar a través de código que ya está previamente escrito. Es decir, para que puedan investigar qué más hacen, qué más parámetros podemos pasarle a un método, qué tipo de datos nos permite. O sea, hacer este tipo de inspección nos ayuda a darle un mejor uso a un código de terceros, como en este caso ng Bootstrap, y pues bueno, sacarle más provecho. Ahora, nosotros ya sabemos que podemos pasarle un window class y es una custom class, ok. Ahora nos dice que el primer parámetro es el content. Nosotros lo que vamos a agregar es el contenido, es decir, el contenido del componente que acabamos de crear, este que está aquí. Ahora, para poder lograr hacer eso, vamos a hacer un import de Bootstrap Content Modal y nos vamos a traer ese componente. Vamos a copiar el nombre de la clase, lo vamos a pegar aquí y ahora lo copiamos y lo pegamos aquí porque es el primer parámetro que nos pide. Si se fijan, ya se quitó el error, eso está bien. Vamos a pasarle como segundo parámetro esos options que creamos ahorita, este objeto de aquí. Acuérdense que este window class sí nos permite agregarlo. Tal vez si yo agregara una propiedad diferente, aquí ya me va a marcar error porque me dice que el tipo de dato que yo acabo de crear no existe en esa interfaz, en la interfaz que ya vimos ahorita. Entonces, por eso ese es uno de los usos importantes de las interfaces. Cada vez que ustedes vayan a crear un modelo, un objeto, un modelo de objeto, hagan su interfaz para que puedan incluso tener la ayuda de Visual Studio Code para que sepan qué tipo de propiedades tiene. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos una referencia, podríamos guardar los cambios, pero van a pasar un par de cosas. El primero va a ser que tenemos un error. Obviamente pues no nos va a abrir el modal. Otro error, o más bien otro detalle que no estamos tomando en cuenta, es que como hicimos varias instalaciones de módulos, hojas de estilo, que fue la que agregó el schematic de ng Bootstrap, todo eso pasó cuando ya se había compilado la aplicación. Así que lo que tenemos que hacer es tumbar nuestro servidor, es decir, cortar el servidor y volverlo a arrancar para que vuelva a compilar y vuelva a tomar las hojas de estilo. Esto todavía no lo voy a hacer. Primero vamos a enfocarnos en arreglar esto que está aquí. Esto pasa porque nosotros estamos jugando, así le llamo yo, jugando con componentes que estamos cargando de forma dinámica. Ahora, ustedes dirán, bueno, es que este componente de Bootstrap Content Modal Component ya está en Angular, en el app.module. Y sí, aquí está. Pero nos faltan algunas cosas. Por ejemplo, como ya estamos trabajando con componentes dinámicos, necesitamos agregar un nuevo array dentro del objeto que tenemos en el decorador ng-module, que se llame entry components. En ese en ese entry component nosotros tenemos que volver a agregar el componente para decirle que también lo tenemos de forma dinámica. Adicionalmente, aunque no es muy necesario, vamos a agregarlo con un exports. ¿Sí? Esto de declaration, de import, de entry components, de exports, etcétera, véanlo como la visibilidad de los componentes. Nosotros ahorita estamos usando solamente un módulo, pero cuando una aplicación es grande,
lo ideal es separar la aplicación en módulos, y esto trae como consecuencia que utilicemos una arquitectura que se llama lazy loading, que significa que no vamos a cargar todo de golpe, sino que vamos a ir cargando los componentes conforme los vamos usando. Entonces, cuando nosotros usamos un import y un export, le estamos diciendo de cierta manera hasta dónde pueden llegar nuestros componentes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un declaration, cuando lo tenemos aquí, nosotros estamos diciéndole de alguna manera que los componentes están en un ámbito local. Cuando nosotros lo tenemos, por ejemplo, aquí en providers, los tenemos en una forma, digamos, pública, y de hecho se van a dar cuenta que normalmente cuando ustedes crean servicios, los ponemos ahí para que sean usados durante o digamos durante todo el scope del módulo o pudiera ser de la aplicación. Es decir, puede haber módulos que sean módulos compartidos. O sea, si tienes por ejemplo utilerías que diferentes módulos van a usar, creas un shared module y ahí puedes hacer ese tipo de implementaciones. Entonces, con esto voy a guardar los cambios, vamos a ver qué pasa, y ya no tenemos el error. Pero, oh sorpresa, esto no parece un modal, obviamente que no. Vamos a inspeccionarlo, pero si nos damos cuenta, voy a refrescar la página porque quiero que lo vean desde cero. Voy a darle clic de nuevo, y si se fijan, voy a hacer un poco más grande esto para que lo alcancen a ver. Si se fijan, ya nos está agregando componentes de Bootstrap. El NGV modal, por ejemplo, aquí tenemos más componentes. Esto ya es lo que viene por parte de Bootstrap. Es decir, ya estamos usando la API, ya está funcionando de cierta manera. Los estilos obviamente no están funcionando. Eso es porque cuando hicimos la instalación ya teníamos corriendo el servidor y obviamente no alcanzó a compilar esos cambios. Necesitamos volverlo a levantar volver a levantar el servidor para que compile las nuevas hojas de estilo y podamos ver los cambios aquí. Pero antes de hacer eso, quiero que chequen el DOM. Quiero que vean que ya está funcionando al menos la implementación, y de hecho por ahí deberíamos de tener, aquí está nuestro custom class, que fue el que agregamos ahorita. Entonces ese my custom class, obviamente pues no hay una clase de CSS que le aviente algún estilo en particular. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Entonces ya tenemos la implementación, ya tenemos todo funcionando. Lo que voy a hacer es cortar el servidor y lo voy a volver a arrancar. Esto debería de traernos como resultado el ya poder utilizar las hojas de estilo que vienen desde ng Bootstrap. Entonces, si se fijan, la implementación es relativamente sencilla. Tal vez hay algunas configuraciones que probablemente nos puedan volver locos, pero esa falta de explicación, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Ahora, acaba de compilar. Si se fijan, los botones cambiaron. Ya deberíamos de tener otro resultado. Vamos a darle clic y en efecto ya se ve al menos como un modal. Si yo le doy clic afuera del modal, ya está cerrándolo, es decir, ya está funcionando. No tenemos errores en consola, no tenemos errores en ningún lado, es decir, ya está funcionando. Este es el API. Lo demás ya corre por cuenta nuestra. Entonces voy a dejar hasta aquí el video. Voy a hacer una segunda parte para que puedan digerir esto, para que el video no sea tan largo. Ya tenemos la implementación, ya está funcionando todo perfecto, y de aquí en adelante vamos a trabajar agregando inputs, agregando outputs, agregando event emitters, haciendo subscribers y viendo cómo podemos trabajar este API de ng Bootstrap desde nuestro componente sin tocar el HTML de nuestro template, salvo con el botón que les enseñé. Entonces, de aquí en este método, ahí en este método va a ocurrir toda esa funcionalidad de manejar nuestro modal desde el padre. ¿Ok? Entonces, gracias por ver el video, espero que les esté resultando interesante.
Ya deberían de estar disponible el segundo video, porque lo voy a hacer inmediatamente después de este. Y pues cualquier duda, pues ahí sigo a la orden.